Dios te bendiga en este día maravilloso, que la gracia de nuestro Dios esté contigo, que su presencia se haga real a tu vida y que sus bendiciones sobreabunden de una manera grande. Este es tu espacio Caminando con Jesús. Anhelamos que tu vida sea bendecida con la palabra de Dios. Somos el ministerio Las Hijas del Rey y deseamos compartir la palabra de Dios contigo, para que puedas conocer más acerca de las cosas maravillosas, de las promesas que Dios tiene guardadas para ti y para los que esperan en su palabra. Sabes que llegan momentos a nuestra vida, momentos en que debido a los problemas, debido a las situaciones difíciles por las que muchas veces como seres humanos atravesamos, debido a que los tiempos cada vez son peor, llegan esos momentos en los que nosotros llegamos a dudar, a perder la confianza y a decir, ¿por qué será que Dios ya no me escucha? ¿Qué tengo que hacer ahora para que Dios haga algo por mí? Es cierto que a veces estamos en esa situación. Si esta es la situación en la que te encuentras, yo quiero que descubramos lo que la palabra nos dice con respecto a esto, pero vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome control de todo lo que hablemos en esta hora. Señor, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por cada una de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje. Yo te pido que hagas una obra, Señor, grande en su vida, que te revele, Señor, de manera grande, para que ellos puedan encontrar en ti la esperanza, Señor, esa esperanza que probablemente está decayendo en sus corazones. Esa esperanza, Señor, que día a día necesitamos, Señor, para seguir confiando en ti. Espíritu Santo, tome el control en esta hora. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir contigo bajo el tema que la esperanza sobreabunde. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza lo llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo. Sabes que Dios está interesado en que la esperanza sobreabunde en nuestro corazón. Esa esperanza que muchas veces tendemos a perder cuando las situaciones se vuelven difíciles, cuando el tiempo transcurre y no vemos claro. Por eso quiero compartir contigo bajo este tema. Y encontré algo muy interesante, un concepto de una persona que tiene esperanza. Quiero que te mires si te encuentras en esta descripción, y si no, que lo pienses y que empieces a trabajar tu mente para que pueda llegar a estar ahí como una persona que tiene esperanza. Dice, una persona que tiene esperanza es aquella que cree que el futuro puede cambiar, que está convencida de que siempre hay soluciones, que espera cosas positivas del futuro. Mira qué bonito, que espera cosas positivas del futuro. No está hablando de cosas inmediatas, no está hablando del presente, está hablando del futuro. Eso envuelve el factor tiempo. Esa es la parte más difícil a veces que nos cuesta manejar el tiempo, porque entre más el tiempo transcurre, la esperanza tiende a ir en sentido opuesto, nuestra esperanza tiende a decaer, cuando lo que Dios quiere es que a pesar de que el tiempo transcurra, nuestra esperanza debe ser más abundante, y por eso el Señor quiere que nuestra esperanza sobreabunde en nuestro corazón, porque llegarán esos momentos en que tendrá que pasar cierto tiempo para que nosotros podamos ver una respuesta de Dios, y eso no significa que Dios no nos esté poniendo atención a nuestras oraciones. Eso no significa que Dios nos ha dado la espalda. Muchas veces Dios quiere a través del tiempo hablar a nuestras vidas, que podamos conocerle más, que nos acerquemos más a Él, que aprendamos a confiar en Él.
Pero a veces nosotros, en nuestra humanidad, nuestras reacciones a veces son diferentes. Y quiero que pongamos atención a la forma en la que pensamos después de que el tiempo transcurre. Atención a las palabras, como hablamos, cuando vemos que Dios todavía no nos ha contestado nuestras peticiones. Quiero compartir contigo un pasaje muy interesante que encontré en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, y habla acerca de un hombre que tenía muchos años de estar enfermo, pero aunque había pasado ya mucho tiempo, porque la Biblia dice de que tenía 38 años de estar paralizado. Te puedes imaginar su condición, paralizado por 38 años. ¿Cómo estaría nuestra esperanza a esas alturas? Este hombre escuchó que había un lugar donde él podía ir y ser sanado. Y ese era el estanque de Betesda. Entonces él, no sabemos cómo hizo para poder llegar a ese estanque. Escuchó de que cuando los que estaban enfermos, porque dice que llegaban muchos enfermos a ese lugar, llegaban cojos, llegaban ciegos, llegaban paralíticos, y esperaban que en ese estanque, de vez en cuando dice la palabra que se revolvía el agua. Y cuando el agua se revolvía, dice que los que estaban enfermos se debían de lanzar en ese preciso momento e iban a ser sanados. Y ese era el momento que el paralítico estaba esperando. Y estaba ahí, en el estanque de Betesda. Cuando Jesús llegó a ese estanque, vio a ese hombre, vio su condición. Y la Biblia dice en el versículo 5 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, dice, en el versículo 6, cuando Jesús lo vio ahí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó. Mira la pregunta que Jesús le hizo a este hombre, que tenía 38 años de estar paralítico. Le preguntó, ¿quieres ser sano? La pregunta de Jesús era muy, muy puntual. Solo merecía una respuesta. Y veamos lo que este hombre paralítico le contesta. Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El paralítico le contesta en el versículo 7, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro llega antes. Esa fue la respuesta que le dio el paralítico a Jesús cuando él le preguntó que si quería ser sano. Sabes que a veces en nuestra angustia, en nuestra desesperación, quizás este hombre ya estaba en una situación en la que estaba decayendo en la esperanza, porque quizás había tratado muchas veces de caer al agua, de lanzarse al agua, pero otro llegaba primero, como él mismo manifestaba. Seguramente su esperanza estaba decayendo y por eso empezó a enfocarse en esa situación. Y cuando Jesús le pregunta que si quiere ser sano, él en realidad no contesta la pregunta. Sabes que a veces cuando Dios nos habla, cuando nosotros estamos en una situación donde estamos bien enfocados en nuestro problema, estamos mirando que a veces la situación quizás económica, que hoy en día es muy común, no cambia y necesitamos hacer pagos y no tenemos dinero para pagar y transcurrió el tiempo y no vemos la respuesta. O quizás estamos lidiando con una enfermedad que tampoco no vemos que la situación cambie. Y diversos problemas por los que atravesamos como seres humanos. Y estamos ahora, debido a que el tiempo pasó, estamos ahora enfocados en el problema.
Se nos olvida que tenemos un Dios que lo puede todo, un Dios que tiene el control, un Dios que nos dice, no te dejaré ni te abandonaré, un Dios que dijo que estaría con nosotros siempre, en todo momento, porque nos enfocamos en el problema, entonces perdemos la visión. Y así estaba este hombre, se estaba enfocando en el problema y diciendo que no tenía quien le ayudara en el momento en que el agua se agitaba, para que pudiera él caer al agua y recibir el milagro que tanto esperaba. Cuando nosotros estamos en una situación de desesperanza, tenemos que tener cuidado y pensar que no importa si el tiempo ha pasado, Dios tiene el control de todo. La Biblia dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y cuando a veces tenemos que esperar es porque Dios tiene un propósito aún en medio de la espera, en medio de esa situación que a veces nos causa malestar. Dios nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando a confiar en Él, a poner nuestra mirada en Él. Mira lo que Jesús hizo por este hombre después de que se dio cuenta que había esperado en realidad, que había llegado a este lugar con esperanza de encontrar un milagro, que no pensó que porque habían transcurrido 38 años, él iba a perder la esperanza de llegar a lograr su objetivo, de encontrar la sanidad de su cuerpo. Mira la reacción de Jesús cuando él supo de la condición de este hombre. Cuando dice que después de que este hombre le dijo todo esto, le comentó de que no podía, no hallaba forma de llegar antes a ese estanque antes que otro llegara. Jesús le dice en el versículo 8, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús y al instante dice en el versículo 9, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Mira qué maravilloso. Dios recompensó ese tiempo en el que este hombre había esperado, porque Él es el Dios de nuestra esperanza, porque Él mira nuestra condición, que a pesar de que el tiempo ha pasado, nosotros seguimos confiando en Él. Este hombre no dejó que el tiempo fuera un factor que quitara la esperanza que él tenía de encontrar la sanidad. Y fue al estanque a buscar ese milagro. Y en ese estanque encontró al Señor Jesucristo, que recompensó ese tiempo, esa espera. Este hombre que no había perdido su esperanza, a pesar de que el tiempo había pasado. Déjame decirte que Dios tiene el control de tu vida y que el hecho de que tú aún no has recibido respuesta para ese milagro que tú estás esperando, para esa situación por la que estás atravesando, para ese problema en el que tú todavía no ves la solución. Déjame decirte que Dios tiene el control de esa situación, pero no quiere que tú pierdas la esperanza. Él quiere que tú sobreabundes en la esperanza aún en medio de esa situación en la que tú te encuentras. Porque Él no te va a dejar sola, no te va a dejar solo, porque Él está contigo peleando tus batallas y Él te va a contestar en el momento preciso. Él te va a dar una respuesta y Él te va a mostrar que tu esperanza no fue en vano, que no esperaste en vano, porque Dios se agrada cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros esperamos en Él y el tiempo transcurre. Estamos honrando a Dios
y mostrándole que a pesar de que el tiempo está transcurriendo y a pesar de que el tiempo está pasando, nuestra confianza no está puesta en nuestras circunstancias, sino que está puesta en sus promesas, está puesta en Él solamente. Medita en esto y recuerda que la esperanza sobreabunde en tu corazón, porque Jesús está contigo y Él nunca te va a dejar. Dios te bendiga. Te mando un abrazo.